En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos finalizando este octavo mes de esta primera novena de 9 meses al Divino Niño Jesús. Significa que el otro mes finalizamos la primera novena y nos van a quedar 8. Y así vamos, con la segunda novena de 9 meses en honor al Divino Niño. Novenas que iniciamos un 17 de enero del 2015, pidiendo por la conversión de nuestra parroquia. Durante 5 años y 9 meses finalizamos los primeros 9 novenarios. 6 años, 9 meses. 6 años, 9 meses. Hemos iniciado ya ahora este otro novenario al Divino Niño Jesús, pidiéndole a Él por tantas gracias de las cuales carecemos en nuestra vida, en nuestra parroquia, pero también recordándoles, hermanos, que solamente con la oración es que vamos a poder mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. No podemos hacer como muchas personas que solamente van a un retiro de inicio y solo se quedan con la probadita, con la alegría, con el entusiasmo del retiro, la oración, y de ahí no vuelven a acercarse. ¿Por qué? Porque no hay una perseverancia, no hay una constancia en la oración, en la vida sacramental, en la escucha de la palabra de Dios, y solamente ahí es donde vamos a poder recoger fuerza para seguir adelante. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan y estamos ya, hermanos, para finalizar lo que es el tiempo del Adviento, de Pascua. El próximo domingo es el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está dando palabras ya de despedidas con sus discípulos. Y quisiera detenerme en 2 frases que Jesús va a decir hoy en el Evangelio. Está hablando propiamente del Espíritu Santo que va a enviar a su iglesia, que es el que se va a derramar en la iglesia, pero hay 2 palabras, una está en tiempo futuro y otra en tiempo pasado. De alguna manera, Jesús dice: aún me faltan muchas cosas que enseñarles, no les he enseñado todo. ¿Y por qué dice que no les ha hablado de todo y no les ha enseñado todo? Porque aún no son capaces de comprender las palabras que Jesús les va a decir. Pero les dice: les enviaré el Espíritu de la verdad. Él los irá guiando. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Esto es puntual, hermano. Jesús les está hablando a sus discípulos, a los 11 que están ahí. Les está diciendo: les voy a enviar el Espíritu de la verdad, y Él les va a guiar. Les va a guiar. Les irá guiando hasta la verdad plena. Este guiar está en tiempo futuro, ¿de acuerdo? No les está diciendo les está guiando, no, les va a guiar. Y estas palabras son importantes. Y quiero puntualizar en esto. Jesús les está hablando que Él será quien los va a guiar, y les está hablando a sus discípulos. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Esta palabra haya nos remonta ¿a qué? A tiempo pasado, no a tiempo futuro.
estas palabras son muy importantes porque Jesús les está diciendo, les podría decir muchas cosas, pero no las van a entender. Entonces, será alguien que va a venir y les va a enseñar, les va a ir enseñando lo que ustedes tienen que comprender. Él será quien les va a instruir, Él será quien les va a guiar, Él será quien les va a ir enseñando. Pero no les enseñará algo nuevo, les enseñará algo que ya estaba antes, ¿sí? Por eso la primera palabra la dice Jesús en tiempo futuro, que les va a ir enseñando, pero dice que no es una doctrina inventada, algo nuevo, sino es algo que ya estaba dicho antes. Pero ellos, ¿qué les está diciendo Jesús? Si se los digo ahorita, no lo van a poder comprender. Entonces, cuando Él venga, Él les va a enseñar, Él les va a decir todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, y entonces lo van a poder comprender. Por eso, el día de Pentecostés, hay una palabra clave, y es que va a decir, entonces también el día de la resurrección, le dice sopló el Espíritu Santo sobre ellos y se les abrió el entendimiento. En el momento que recibieron el Espíritu Santo, se les abrió el entendimiento. En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, a ellos se les abrió el entendimiento y entonces comprendieron todas las Escrituras, todo lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. Hasta entonces entendieron. Y por eso, antes vemos a un Pedro, un hombre inculto que no sabía leer y escribir. Lo único que sabía este hombre era cuestiones sobre pesca, y de repente este hombre se pone a hablar con una soltura de palabras, con una sabiduría, con una inteligencia tan grande, que incluso cuando las autoridades judías están cuestionándolos, los están interrogando, porque estos días escuchamos, ¿verdad?, que levantaron a un paralítico que estaba en la entrada del templo, ¿se acuerdan? Hemos escuchado esa lectura estos días de Pascua, que levantaron a un paralítico y toda la gente admirada, sorprendida. Bueno, ¿y cómo es esto? Y entonces las autoridades judías lo llevan. Él dice, bueno, ¿y cómo es que han hecho eso? Bueno, nosotros no lo hemos hecho. Es Jesús a quien ustedes entregaron a las autoridades romanas para que lo mataran. Es Él. En el nombre de Él es que este hombre está caminando. Y dice que ellos les prohibieron que hablaran en nombre de ese Jesús, y que no pretendieran echarle la culpa a ellos de la muerte de Él. Pero dice que las mismas autoridades judías se sorprendían al escuchar aquellas palabras de aquellos hombres. ¿Por qué hablaban con tanta sabiduría? ¿Por qué hablaban con tanta profundidad y con tanta certeza de cuanto a la Sagrada Escritura? Porque tenían el Espíritu Santo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Decimos nosotros, los católicos, cristianos católicos, que la revelación, y cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de aquello que ha sido dado por Jesús y enseñado, dado a la humanidad como el camino hacia la santificación, hacia la salvación. A eso le llamamos revelación, aquello que Dios ha revelado, aquello que ha quedado plasmado en la Sagrada Escritura como palabra de Dios. ¿Con quién termina? Con el apóstol San Juan. La revelación termina ahí, porque significa que ahí fue donde Dios terminó de hablar y decir lo que tenía que decir con respecto al Evangelio. Ojo con esto, porque estamos hablando del Evangelio, aquella palabra que Dios da y aquella palabra que el mismo apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas va a decir estas palabras fuertísimas. Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana, que el apóstol San Pablo dice en su carta a los Gálatas, aunque vinieran ángeles del cielo, ojo con esto, aunque vinieran ángeles del cielo u hombres de la tierra, o yo mismo, dice San Pablo, predicando otro evangelio del que se les haya enseñado, sea anatema. Así dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Esta persona está fuera de la salvación. Esta persona, en pocas palabras, la traducción literal, sea anatema es sea maldito, ¿verdad? Y sea maldito, que es la peor desgracia que a un hombre le puede pasar, quedar fuera de la obra de la salvación
quedar fuera del cielo, ser expulsado de la presencia de Dios. Y San Pablo habla de otro evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio que San Pablo predica? Que el Hijo de Dios se hizo hombre, que vino a este mundo, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Ahí está el evangelio, ¿ve? Que el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y que tomó carne de qué? De una carne virgen, de una mujer pura. Y que por esa mujer se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre. Ahí están los fundamentos del credo, ahí están los fundamentos de lo que nosotros creemos como cristianos. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Que no podemos creer otro evangelio. Ustedes me podrán decir, Padre, pero ¿y todo lo que Dios ha hablado, las profecías, los mensajes y todo eso? ¿Existen? Sí existen, sí existen. Pero ¿saben? Hay un solo evangelio. Y yo quiero advertirles algo que es muy importante. Existe el Espíritu Santo, que es el encargado de guiar y santificar a la iglesia, pero también existe un espíritu que no es santo. ¿Y cuál es ese espíritu? El diablo. Que así como el Espíritu Santo puede hablar, así también el diablo puede hablar. Así como el Espíritu Santo tiene la misión de edificar a la iglesia, de santificarla y sacarla adelante, también el demonio tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Destruir la iglesia, tergiversar el evangelio. Y hoy, más que nunca, estas palabras son tan importantes, porque vamos a escuchar un montón de personas que dicen, es que a mí el Señor me habló, el Señor me dijo en sueños, el Señor a mí me reveló. Y podemos ver un sinfín de iglesias que hay en todo el mundo, un sinfín de iglesias. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y aquí viene una cosa importante. Estas iglesias usan la palabra de Dios, no para proclamarla, no para iluminarla, como dice Jesús hoy, les enviaré el Espíritu de la verdad. No utilizan la palabra de Dios para iluminar, no utilizan la palabra de Dios para sacar adelante a la gente de su pecado, sino que utilizan la palabra de Dios para engañar. Utilizan la palabra de Dios para ponerla al frente del pueblo, pero lo que predican es su palabra y no la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios. Porque ¿qué terminan? Enseñando aquello que va en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio, predicando otra doctrina que no es la doctrina del evangelio. Y de repente empezamos a escuchar teólogos incluso, que dicen, no, miren, como de repente Discovery Channel, ¿verdad? O estos programas que supuestamente son programas de ciencia, programas que aportan datos científicos y todo eso. Y el problema es que estos programas, para ganar audiencia, dan como afirmativo algo que históricamente es una teoría, que no se puede comprobar. Pero ellos empiezan a afirmarlo y dicen, no, es que esto sucedió así, esto sucedió allá, y empiezan a afirmar cosas que no tienen ningún fundamento histórico, ninguna validez, nada que lo sustente. ¿Y qué empiezan a hacer? Pues anunciar cualquier cosa, que está de más empezar a mencionar todas las cuestiones que hasta películas, obras han hecho, libros, y se han hasta enriquecido escritores a base de mentiras, de calumnias, en cuanto a Jesús, en cuanto a la Santísima Virgen María, Santa María Magdalena, la iglesia, las congregaciones religiosas que han existido, y empiezan a aumentar. Y de repente nos sobra algún teólogo, algún obispo o algún sacerdote que empieza a decir, no, miren, no se preocupen, miren, si se llegara a salir por ahí que Jesús no resucitó, que realmente, porque han oído que de repente que hallaron un hombre,
un esqueleto en Jerusalén, ¿verdad? Que tenía las marcas de los clavos y que tenía sus pies y manos traspasadas, entonces, y que supuestamente será Jesús. No, no se preocupen, si como lo que importa es que la palabra, la Sagrada Escritura, lo que está escrito ahí nos ayuda a ser mejor persona, si Él resucitó o no resucitó, si está muerto, esto y lo otro, eso no se preocupen, ese es otro evangelio, ¿ve? Y ahí el diablo ya se está apoderando. ¿Y qué es lo que está diciendo San Pablo? Que todo aquel que predique otro evangelio del que se les ha enseñado sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que se nos ha enseñado? Que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a este mundo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Y hoy el apóstol San Pablo nos lo cuenta cuando llegó a Atenas, al Areópago, ¿verdad? Este famoso teatro, que era como un monumento a la sabiduría, un lugar donde se reunían la gente más de ciencia, atenienses, y empieza a hablar. ¿Y qué fue lo que más les causó risa y rechazo? Cuando San Pablo empezó a hablar que Jesús había resucitado, porque eso para ellos era imposible, alguien se muere y hasta ahí llega. Entonces San Pablo dice, no, Él ha resucitado. Y no dice, no, perdón, me equivoqué. No, Él no había resucitado. No. San Pablo se mantiene firme. Y los que tenían que salvarse se salvan y los que no. Y aquí viene una cosa importante. La niña Xenia estaba en el parque cuando dos mujeres se pusieron a darse duro. Una le quebró un diente de una ganchada y la otra le quebró los lentes de una ganchada. Una le metió zancadilla y la otra le agarró del pelo. Ella está dando detalles de lo que ella vio. Viene esta otra hermanita y a ella le contaron que la niña Xenia había contado de esto y esto, y ella se lo cuenta a otra persona. Y esta persona cuenta que dice que la fulana le dijo que aquella le había dicho que la otra persona había dicho y esto y lo otro. Mi pregunta es, ¿quién está dando el dato más verídico, más certero? ¿Quién está dando el dato más certero? La que estaba y vio. Aquí viene una cosa importante. ¿A quiénes es que tenemos que darle toda la credibilidad en lo que dicen en su palabra? ¿A los que les contaron que habían dicho otra persona, a quien le habían comentado, que oyó, que estaban diciendo, o a la persona que vio? Aquí viene una cosa importante. Y esto es una de las cuestiones que nosotros como iglesia decimos. La iglesia respira con dos pulmones. Dos pulmones son los que mantienen a la iglesia viva. ¿Y cuáles son esos dos pulmones? La Sagrada Escritura y la tradición, exactamente. Y la tradición. ¿Qué es la tradición? Para muchos, cuando en la iglesia se habla de tradición, estamos hablando de las posadas, que el atolchuco, que las pupusas, que es por tradición. No. Cuando hablamos de tradición en la iglesia, estamos hablando de aquellos escritos, de aquellos hombres a los cuales se les llama padres de la iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles y que fueron quienes vieron y escucharon de primera voz lo que los apóstoles decían. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, y si empezamos a estudiar lo que estos hombres nos empiezan a decir, ¿qué es lo que nos están enseñando estos hombres? Cómo era la iglesia en el siglo I, en el siglo II, qué era lo que ellos escucharon, lo que ellos vivieron. A ellos se les llama la tradición de la iglesia. Tradición de la iglesia significa aquel testimonio verídico, aquel testimonio ocular que escucharon y vieron aquellos hombres y lo pusieron por
escrito, y esos documentos son los que tenemos nosotros hoy en la iglesia. Y cuando hablamos de cuidar la doctrina sana de la iglesia, estamos hablando de no predicar otro evangelio del que se nos ha enseñado desde los orígenes del cristianismo. Y que ¿dónde tienen su centro? ¿Dónde tienen su fundamento? En la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe. En que lo que la iglesia nos enseña. Y si ustedes me preguntan, Padre, ¿y dónde puedo conseguir yo? ¿Dónde está? Así el resumen, la esencia de la fe cristiana, ¿dónde está? Alguien me podría decir, ¿cómo se llama el libro donde está el resumen y donde está la esencia de toda la tradición, donde la iglesia reúne toda la doctrina, toda la fe que profesamos, lo que vivimos, lo que estamos llamados a vivir? ¿Cómo se llama ese libro? El Catecismo de la Iglesia Católica, exactamente. Es así, miren, ese libro. Y ese libro explica palabra por palabra lo que significa el credo, los mandamientos, los sacramentos, lo que significa el Padre Nuestro, y de dónde va sacando ese catecismo todo lo que enseña, lo va sacando de la Sagrada Escritura y de lo que nos enseñan los santos padres, los concilios de la Iglesia, los concilios. Y cuando hablamos de los concilios, hace poco salía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de Jerusalén. El primer concilio que se llevó a cabo fue por la cuestión de los paganos que se convertían al cristianismo, si había que circuncidarse o no había que circuncidarse. ¿Se acuerdan? Lo escuchábamos estos días en el Evangelio. Y me llamaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y me llamaba la atención cuando Pedro habla y dice: les mandamos a estos hermanos para que les digan de viva voz lo que nosotros les hemos transmitido. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que estas. ¿Se acuerdan de esas palabras? Yo hice mucho hincapié en esas palabras que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué está hablando ahí Pedro? Ahí está hablando del primer concilio, cuando la iglesia se reunió, todos los apóstoles, para definir algún dogma, para definir cuál es el camino que un cristiano debe tomar. A eso es lo que nosotros le llamamos la tradición, lo que la iglesia ha enseñado desde los primeros siglos de la iglesia y lo que la iglesia ha vivido, ha profesado. Incluso, ¿saben ustedes que hay cartas, hay escritos de los primeros siglos de la iglesia, del año 150, está cómo se celebraba la misa, cómo se celebraba el bautismo, cómo se celebraban los sacramentos? Y esos documentos ahí están, y son documentos históricos que nos garantizan que lo que nosotros estamos viviendo hoy como iglesia es lo mismo que vivieron los primeros cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Esa es la fe, esa es la fe. ¿Y quién fue el encargado de transmitir, de purificar y de formar esa fe, esos principios en la iglesia? Fue el Espíritu Santo. Y no les iba a enseñar algo contrario al Antiguo Testamento, no les iba a enseñar algo nuevo que nunca nadie había visto, no, les va a enseñar algo que ya había escuchado, pero que ahora con su gracia pueden escuchar. Qué triste hoy, ¿verdad? Cuando escuchamos tantas iglesias que de repente terminan rechazando la Eucaristía, rechazando el sacerdocio, rechazando el sacramento de la confesión, rechazando a la Santísima Virgen María, como hemos estado hablando durante estos días, ¿verdad? Que incluso la llaman demonio, la desprecian, la insultan, cuando la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto. Lo que estamos celebrando hoy, ¿qué es? Es nuestra fe, es nuestra fe. ¿Saben, hermanos? Yo sé que a veces ustedes y yo, todos hemos tenido experiencias en diferentes iglesias y hemos visto y hemos recibido ataques, incluso más de algunos nos han metido dudas, ¿verdad?, de ello. Pero ¿saben qué es lo que a mí me da la garantía de que esta es la iglesia verdadera? Primero por la antigüedad, no por los errores. Porque alguien podría decir, no, la iglesia católica no, porque mire, es muy equivocada, ha cometido muchos errores, hay gente pagana, pecadora y esto y lo otro. Hermano, del mismo barro son,
de todas las iglesias evangélicas, protestantes, de todas las iglesias, si usted lo toca, es igual que usted de carne y hueso. No significa que ellos son hechos en otro mundo, en otro lugar, y por lo tanto no tienen la misma miseria o precariedad que nosotros tenemos. Todos somos hechos del mismo barro, de la misma debilidad, de la misma humanidad que ellos padecen, también padecemos nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que me da la garantía? Porque aquí viene una cosa importante. Si la Iglesia Católica fuera cuestión meramente humana, meramente nuestra, después de todo lo que ha pasado la Iglesia, después de todo lo que ha vivido, la Iglesia Católica ya hubiera desaparecido. Alguien me podrá decir, me acuerdo que mi formador en Historia de la Iglesia decía esta frase: en la Iglesia siempre se viven momentos difíciles, donde sale a la luz todas aquellas asquerosidades que nosotros hacemos, aquellos actos perversos de algunos miembros de entre nosotros que cometen errores terribles, garrafales, cosas horribles, y de repente salen a la luz y todo el mundo se da cuenta de aquellas cosas que han hecho aquellos hermanos, aquellas hermanas, y se dan cuenta de aquellos pecados. Y hoy con lo de las redes sociales, nos damos cuenta más fácilmente de todos los escándalos que se viven a nivel mundial en la iglesia. ¿Por qué? Se puede ver, todo el mundo tiene celulares y graba y todo eso. Pero aquí viene una cosa importante y es algo que nosotros no nos percatamos. Es el momento de la purificación de la iglesia. Esos momentos que pasan en la iglesia, donde de repente, uy, miren la fulana, sí. Es que a la hora de dar fruto, el mismo evangelio nos dice, el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Pero son iguales. Son iguales. Son iguales. Usted ve una mata de cizaña y una mata de trigo, son exactamente iguales. La pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros es dentro de la iglesia: ¿y yo qué soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? Y a la hora de dar fruto, ¿estoy dando fruto o realmente solamente estoy alimentándome de los demás? Y es la pregunta que tenemos que hacernos, porque todos los que son católicos nos vamos a salvar. No, hermanitos. Ahí no nos engañemos. Por el simple hecho de venir a calentar una banca, por el simple hecho de levantar la mano, ya estoy salvo, por el simple hecho de decir, no, a mí ya me bautizaron, yo ya acepté a Cristo, no vamos a ser salvos. No, hermanito. El apóstol Santiago dice unas palabras claves: la fe sin obras es muerta, es vana. Lo que nos van a salvar son nuestras obras, aquellas obras que hagamos por amor a Dios. Muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos a encontrarnos con Cristo, sino a ver a quién le vemos el error y por qué pata cojea más. Déjame decirte que quizás si tú no te fijas en qué pata cojeas, es porque las dos cojeas igual. Y una persona que cojea igual en las dos patas nunca va a notar la diferencia, ¿verdad? Va a pensar que es de malicia que camina así. Y no es así, ¿verdad? Es cierto, cuando un pie lo tenemos más largo que el otro, se nota más la diferencia porque tenemos que bajar, ¿verdad? Pero si los dos pies los tenemos pandos, entonces no se va a notar la diferencia, y muchas veces podría ser que nuestra vida así sea también. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta noche en la cual como parroquia nos reunimos para orar en torno al Señor, abrámosle a Él nuestra vida, dejemos que Él vea nuestra miseria, nuestra poquedad, para que sea Él quien nos conceda la gracia, si estamos caídos, de levantarnos y seguir adelante, y si estamos caminando, que Él nos conceda la gracia de la perseverancia final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.